Hola chicos de segundo medio, vamos a revisar hoy día la evaluación de mitosis. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta para que no quede ninguna duda. La primera pregunta dice, una alteración genética produce que las fibras del huso mitótico no puedan ensamblarse de manera correcta. ¿Qué consecuencias trae este hecho a la mitosis? ¿Ya? Tenemos distintas alternativas. Pensemos, ¿cierto?, que las fibras de huso mitótico nos van a ayudar en el tema del desplazamiento de los cromosomas, ¿ya? Entonces, dice, no se desarmará el nucleolo, la cromatina no se condensará, no se generarán los nuevos dos núcleos, no se producirán la separación de cromatinas. Si lo vemos desde ese punto de vista, donde más tiene impacto, ¿cierto?, el uso mitótico es en el tema de la separación de las cromátidas. Recuerden que el uso mitótico se ancla a nuestro centrómero y va a permitir el desplazamiento de los cromosomas. Y en el caso, ¿cierto?, de la anafase, donde se separan las cromátidas hermanas, esta no se va a producir. Por lo tanto, ahí nuestra alternativa correcta es la D. No se producirá separación de las cromatinas, porque quien hace, ¿cierto?, ese arrastre es efectivamente el uso mitótico. Luego dice, la siguiente imagen muestra una de las etapas del proceso mitótico. Acá, ¿cierto?, tenemos que recordar cuáles son las etapas del proceso mitótico. Tenemos la interfase, que es la preparación, ¿cierto? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Entonces, había un evento característico, ¿cierto?, que nos determinaba que los cromosomas se iban a alinear en el ecuador, ¿ya? Entonces, esta imagen, ¿cierto? Tenemos que ir, dice, espérenme que la dejé como edición. Ahora sí. La siguiente imagen muestra una de las etapas del proceso mitótico. ¿Ya? ¿Qué etapa, cierto? ¿Qué pasará en esta etapa? Ocurrirá el entrecruzamiento genético, la descondensación de la cromatina, la unión de cromosomas homólogos o la separación de las cromátidas hermanas, ¿ya? Cuando ya tengo los cromosomas alineados y tenemos las fibras del uso mitótico anclados, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que se van a empezar a separar las cromátidas hermanas. Eso es el proceso que ocurre posterior a eso, ¿ya? Luego dice, en la siguiente imagen se muestra un esquema de las etapas de la mitosis. Aquí corresponden las etapas 1 y 3 respectivamente. ¿Ya? Acá tenemos todas las etapas. Tenemos interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Entonces nos preguntan por la número 1 y la 3. La 1, ¿cierto?, es la preparación de la célula. ¿Por qué sabemos eso? Porque todavía no están formados los cromosomas. ¿Ya? Entonces está la interfase. Interfase, preparación. Después viene la profase y la que sigue sería la metafase. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la B, porque tenemos en la 1 la interfase y luego la metafase. Después dice, si se inhibe la citocinesis, se puede afirmar que al final del proceso de división celular de una célula diploide, es decir, con dos sets de cromosomas, se obtendría. ¿Ya? Acá tenemos que determinar, ¿cierto?, cuál sería el resultado sabiendo que no ocurrió la citodiéresis o citocinesis, es decir, que no se dividió el núcleo en dos. Dice, la célula con el doble tamaño inicial, con un gran núcleo, contiene dos sets de cromosomas simples. No, porque recordemos que acá vamos a obtener, bueno, dos sets de cromosomas simples, está correcto. Pero la célula va a tener el doble tamaño, pero no va a tener un gran núcleo, sino que se generan dos núcleos. Recuerden que lo único que no ocurrió es la citocinesis o división del citoplasma. ¿Ya? Pero los dos núcleos ya se generaron, dos núcleos. Después dice, una célula del mismo tamaño original, imposible, ¿cierto?
porque esta célula ya creció, tiene 2 núcleos y 2 sets de cromosomas, y estos cromosomas no son dobles, son simples. Una célula del mismo tamaño original, con 2 núcleos que contienen 2 sets de cromosomas simples cada uno, no, tampoco puede ser posible. Una célula con doble tamaño inicial, con 2 núcleos que contienen 2 sets de cromosomas simples, ya con 2 sets de cromosomas, este doble y este simple. Entonces la alternativa más correcta sería esta, la alternativa E, porque sabemos que la célula tiene doble tamaño, ¿ya? Tiene doble tamaño, ¿cierto? Tiene 2 núcleos y tiene 2 sets de cromosomas simples. ¿Ya? Entonces, en cada núcleo hay un set de cromosomas simples. ¿Por qué simple? Porque estos ya pasaron por la anafase, entonces teníamos un cromosoma doble que se partió a la mitad y me quedaron solo cromosomas simples. Después tenemos la siguiente pregunta que dice, la mitosis se define como la división del núcleo celular manteniendo la misma información genética del progenitor, la división de células somáticas, el término del periodo del crecimiento celular, el mecanismo de disociación de células o la división del núcleo celular dando la mitad de la información del progenitor al hijo. ¿Cuál es la característica que define la mitosis? Primero es la división del núcleo. Pero, ¿cuál es la característica específica? Que la información genética tiene que ser idéntica a la del progenitor. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es la A, la primera afirmación. Después dice, ¿cuántos cromosomas se muestran en esta imagen? ¿Ya? Vamos a contar los cromosomas. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 cromosomas dobles. Ahora, ¿cuántas cromátidas podemos ver? Hay 2 cromátidas por cromosoma. Por lo tanto, vamos a tener 4 cromosomas y 8 cromátidas. Ya, esa es nuestra alternativa correcta. 1, 2, 3, 4 cromosomas y 8 cromátidas. Esa es nuestra alternativa correcta. Ahora, vamos a... ¿Estaba bien? Ahí está. Está la alternativa correcta. Después dice, ¿en qué fase de la mitosis se encuentra esta célula? ¿Ya? Acá podemos ver que las cromátidas hermanas están siendo separadas. Entonces, esta etapa correspondería a la anafase. ¿Cuál es la diferencia entre la anafase y la telofase? En la anafase se empiezan a separar y en la telofase se están ordenando en los polos de cada lado. Estas se ordenan acá, ¿cierto? Y estas cromátidas se ordenan acá. Entonces acá podemos diferenciar claramente el proceso de anafase. Luego dice, es correcto afirmar que durante la interfase del ciclo celular, 1. Se duplica el ADN en S, ¿ya? 2. La célula disminuye de tamaño, no, imposible, siempre se agranda. Y 3. Se sintetizan proteínas para formar el uso mitótico en G2. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí la alternativa correcta, déjenme sacar eso, ahí sí, ya la vimos, esta. Sabemos que en la interfase el tamaño aumenta, se sintetizan proteínas y también se duplica el material genético. ¿En qué etapa se duplica el material genético? En S, está correcto. ¿La célula disminuye de tamaño? No, falso, aumenta de tamaño. Y 3, se sintetizan proteínas en G2, correcto. Por lo tanto, la 1 y la 3 son nuestras alternativas correctas.
¿ya? Después viene la importancia de la mitosis radica en, ya, acá tenemos que identificar, ¿cierto?, cuál es la importancia de la mitosis y tenemos que evaluar para cada información. Dice, 1. Transmite la información genética de célula en célula manteniendo las formas y estructuras. 2. Permite que los organismos aumenten el número de individuos de la especie en el caso de organismos asexuados. Y 3. Permite el crecimiento y reparación de órganos. Ya, la primera dice, permite, perdón, otra vez ahí. Permite, ¿cierto? Acá. Transmite la información genética manteniendo forma y estructura, eso es verdadero. Permite a los organismos aumentar el tamaño de individuos en el caso de organismos asexuados, verdadero. ¿Por qué? Porque en el caso de organismos asexuados, ellos pasan por el proceso de mitosis y a partir de un organismo se producen dos organismos, ¿ya? Entonces eso es correcto, solo para los organismos asexuados. Y 3, permite el crecimiento y reparación del órgano, eso también es correcto en todas las células. Ya, por lo tanto, las 3 alternativas son correctas. Alternativa E. Y la última preguntita dice, sobre una célula humana que experimenta división mitótica, ¿es correcto afirmar que? Vamos a ir viendo las afirmaciones. 1. Anafase posee el doble de cromosomas que en la metafase. En la metafase, ¿cierto? Tenemos nuestros cromosomas alineados, ¿cierto? Y en anafase, estos cromosomas alineados, que son cromosomas dobles, ¿cierto?, se separan. Por tanto, si en metafase tenemos 4 cromosomas, en anafase vamos a tener 8. ¿Por qué? Porque se separaron las cromátidas hermanas, ¿ya? Afirmación 2 dice, la profase y la metafase, las células presentan cromosomas dobles. En la profase, ¿cierto?, y en metafase, que son las primeras etapas, ¿cierto?, exactamente presentamos cromosomas dobles. Cuando se separan en anafase, ¿ya? La 3 dice, la telofase, 2 núcleos presentan cromosomas de una cromátida. Ya, eso también es verdadero porque en la telofase, como se separaron nuestras cromátidas hermanas, los núcleos van a presentar solo cromosomas simples, con una sola cromátida y no dos. Ya, por lo tanto, todas estas afirmaciones son verdaderas y la alternativa correcta es la última. ¿Ya? Así que eso, chicos, los invito a revisar su evaluación. Si tienen dudas, me pueden escribir y dejamos hasta aquí la corrección. Chao.